Muy buenas a todos, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que lo hago un poquito como a modo de reflexión para explicaros por qué yo pretendo abandonar el formato STL, y es algo que a lo mejor muchos teníamos que plantearnos ya para poder avanzar un poquito en el mundo de la impresión 3D, que ahora mismo estamos un poco estancados, limitados por el formato de archivos que estamos utilizando. Estoy en un programa de diseño como puede ser SolidWorks, en el cual voy a hacer un diseño muy simple, como un círculo, que es lo que me va a valer para explicaros cuál es el problema con el formato STL con respecto a las curvas. Antes de nada, tenéis que saber que el formato STL proviene de unas siglas, lenguaje estándar de triángulos, y no es más que un formato de archivo creado para diseño 3D que lo que hace es convertir un objeto a triángulos. Esto que vemos aquí, cuando exportemos a STL, archivo, veis, guardar como STL, voy a guardar en el escritorio. Si después vamos a un programa de impresión como Cura, hemos perdido calidad en el objeto. Esto es algo que en objetos con caras planas no se nota prácticamente, pero en cuanto empiezan a entrar en juego superficies curvas, como estas que estáis viendo, la pérdida de calidad es considerable. Esto yo lo he empezado a notar ya hace mucho tiempo, desde el principio de la impresión 3D, pero consideraba que era normal. Cuando yo tengo el objeto diseñado, como puede ser esta pieza que tengo aquí, al exportar a STL, pues me encontraba con esa pérdida de calidad en las superficies curvas, algo que no llegaba a entender hasta que analicé un poquito cómo se formaban los objetos al exportar entre un formato y otro. Veis aquí de nuevo cómo la superficie curva ha pasado a dividirse en pequeñas regiones formadas por triángulos. En todo lo que sea curvas y agujeros tenemos esa pérdida de calidad. Aquí podéis ver que a lo lejos parece que está todo bien, pero en cuanto os acercáis veis que se notan mini regiones quedando en forma poligonal y no circular como debería. Aquí podemos verlo también, veis, se ve en el sombreado aquí una zona, otra. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema para conservar siempre la máxima calidad? Bueno, pues el problema, como lo tenemos aquí en origen, es algo que no vamos a poder solucionar con ficheros STL ya descargados. Sabéis que hay herramientas para suavizarlos, pero el problema es que como se ha convertido ya a triángulos al suavizar, nos va a deformar la malla, ya que originalmente no teníamos ese formato triangular. Cura y programas similares, entre los formatos, el que nos podría interesar es el OBJ. Es otro formato de diseño 3D, pero que tiene una particularidad, y es que no exporta a triángulos. El formato OBJ de la casa Wavefront es diferente, almacena no solo la geometría, sino que almacena también texturas. En este formato no perderíamos calidad. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que programas como SolidWorks no exportan a formato OBJ. Veis aquí que entre los formatos de exportación no viene OBJ. Bien, ¿cómo lo podemos solucionar? Bueno, pues primero necesitamos un formato que conserve toda la geometría tal cual. Tenemos dos formatos. Por un lado, Step, y tenemos otro formato que a mí personalmente me gusta más, que es IGS, que aparte almacena más información, como por ejemplo colores que se han aplicado al objeto, etcétera. Así que voy a seleccionar IGS y voy a exportar en este formato. Lo guardo, y ahora necesitamos un programa para poder convertir ese formato IGS a OBJ. Voy a utilizar el 3D Studio Max que tenía por aquí instalado. Sabéis este tipo de programas como son, de donde pues hay que buscarse la vida para conseguirlos, etcétera. Pero yo os puedo decir los que he probado y que no valen. Por ejemplo, Blender no importa, FreeCAD exporta mal con bajo detalle, y he probado por ejemplo Mesmiser y tampoco importa. Entonces ahora es un poquito buscar un programa que nos pueda abrir este tipo de ficheros. Yo voy a importar, que lo tengo aquí en el escritorio, el fichero IGS, no toco nada, simplemente lo importo, veo que las superficies, curvas y demás están perfectas, y ahora solamente lo selecciono y voy a exportarlo. Voy a exportarlo a OBJ. Aquí lo tengo en el escritorio y le voy a llamar P1-2, por ejemplo. Guardo. En las opciones no voy a tocar absolutamente nada. Exporto, espero a que termine
Y ahora, en cuanto ha terminado, simplemente voy a ir a Cura y voy a cargar el nuevo fichero. Aquí lo tengo, el P1-2 OBJ. Ya le noto que tarda un poquito más en cargarlo porque es un fichero más pesado, más detallado. Aquí casi ya lo tenemos. Veis que me ha cargado. Si tenéis algún tipo de problema con la escala, yo lo que suelo hacer también es, le doy aquí un clic para ver las dimensiones que tiene que tener, y yo cuando cojo el objeto, si por lo que sea me es más pequeño, lo que hago es poner aquí las dimensiones para que ocupe lo mismo. Esto se soluciona cuando hagáis la exportación. Veis que aquí tenemos el factor de la escala, pero bueno, sabiendo eso, tenemos el objeto, lo voy a girar. Creo que podéis apreciar, lo voy a poner en la misma orientación para que no haya ninguna suspicacia. Creo que podéis apreciar directamente la calidad entre un formato y otro. Es totalmente visible. Alguien dirá, pero bueno, ¿por qué entonces la gente utiliza STLs en vez de OBJ? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Mirar lo que ocupa el fichero STL, 300 kilobytes, y mirar lo que ocupa el OBJ, 45 megas. Esto puede bajar si lo comprimimos en máxima calidad. Sí, ha bajado de 45 a 5 megas. Pero, como veis, ¿por qué se utiliza el STL? Pues es por comodidad. Pero es una comodidad que nos está quitando detalle a la hora de imprimir. Alguien dirá, bueno, esto es muy bonito ahí, pero a la hora de imprimir no sale así. Voy a filetear y quiero que veáis que efectivamente hay diferencia. Solo tengo que acercarme un poquito para ver cómo esta curva, lo veis aquí en estos cambios de tono. Esta curva la está haciendo en pequeños segmentos. Creo que los podéis apreciar al hacer zoom. Estos cambios de tono, aquí hay un segmento, aquí hay otro, aquí hay otro. En cambio, esta curva es una curva que no está segmentada. Yo creo que es algo que se nota bastante y lo vamos a notar también en este orificio interior. Veis aquí segmento, segmento, segmento. Aquí en esta zona se ve bastante bien en este sombreado. En cambio, en el otro objeto es una curva perfecta. ¿Qué va a ocurrir a la hora de imprimir? Pues tenemos más calidad, porque no vamos a ver esas superficies poligonales que se notan mucho. Esto parece una tontería, a lo mejor diréis, es un detalle ínfimo, pero dependiendo de qué objeto, se nota mogollón a la hora de imprimir. También, por si os lo estáis preguntando, en tiempos de impresión, ¿tiene este detalle más elevado algún inconveniente? Pues vamos a comprobarlo. Imprimir este objeto normal, 1 hora 54 minutos. Imprimir este otro objeto con más detalle, 1 hora 54 minutos. Es decir, a la hora de imprimir, en los tiempos no hay ningún inconveniente, pero en la calidad veis que tenemos un objeto más detallado y más fino, sobre todo en el tema de los agujeros. Así que nada, yo por mi parte, a partir de este momento, todos mis diseños ya los voy a compartir en OBJ. Me parece el STL ya un formato bastante obsoleto. Sí, tardamos más en descargar el fichero ocupa más, el fichero en Cura va a tardar más en hacer el fileteado. Sí, pero después a la hora de imprimir es el mismo tiempo, el G-code ocupa lo mismo, y a corto plazo, en cuanto empiecen a sacar los programas el soporte que tiene Marlin, el Arc Support, pues nos vamos a beneficiar incluso de eso en los tiempos de impresión, ya que las superficies curvas las va a imprimir más rápido. Y nada más, este vídeo era un poquito informativo, simplemente para que sepáis de que podemos exprimir un poquito más la calidad en nuestros diseños, simplemente haciendo este cambio en el formato de salida. Por mi parte nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos.